Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas un día más a Nudo y Tejido. En este tutorial vamos a continuar con la segunda parte de los Aya Boys. Estaremos tejiendo el cabello de cada uno de los personajes, así que vamos a ubicar los colores seleccionados para sus cabellos y les recuerdo que este video es una continuación de la primera parte que ya tejimos. Por aquí arriba les dejaré el enlace para las que aún no han tejido el cuerpo base de los Aya Boys. Así que vamos a comenzar. Primero que nada quería aclararles que todos los cabellos de nuestros integrantes serán prácticamente iguales, solamente van a cambiar el largo de los mechones y la disposición de ellos. Van a ser 18 mechones en los 5 personajes y el patrón es muy similar entre ellos. Así que yo estaré tejiendo con ustedes solamente un cabello, sí, el cabello de este integrante, para que más o menos entiendan cómo se realiza el cabello. Y luego dejaré en pantalla los patrones del resto de los cabellos y ustedes deberán tejerlos, ¿ok? Así que vamos a iniciar con este integrante utilizando el color azul cielo para su cabello. Iniciamos la primera ronda, la cual será un anillo mágico de 12 puntos bajos. Vamos a tejer 12 puntos bajos dentro de él. Al final lo cerramos y vamos a intentar dejar bien cerradito el anillo. Pasamos con la ronda número 2 y vamos a iniciar tejiendo un punto bajo en el primer punto del anillo. Lo marcamos y luego en el siguiente punto tejemos un aumento de punto bajo, o sea, 2 puntos bajos en el mismo punto. Y vamos a repetir 6 veces esta secuencia. Un punto bajo y un aumento 6 veces hasta finalizar la ronda. Por aquí ya finalicé y tengo un total de 18 puntos bajos. Hagan el conteo de los puntos y asegúrense de tener 18, ya que esa será la cantidad de los mechones del cabello, de cada uno de los cabellos. Así que ahora vamos a comenzar a tejer los mechones. Pasamos al siguiente punto, tejemos un punto bajo aquí y lo marcamos. Este será el primer mechón. Les comento que todos los mechones se deben tejer sobre un mismo punto para así poder finalizar con 18 mechones al final. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Ahora vamos a levantar 8 cadenas al aire. Una vez listas, ahora vamos a devolvernos tejiendo sobre ellas puntos bajos. Pero vamos a ubicar la cadena número 2 después de la aguja y en esta cadena vamos a tejer un punto deslizado. Siempre tejemos un punto deslizado en la segunda cadena después de la aguja y luego sí tejemos los puntos bajos. En este caso nos toca tejer 6 puntos bajos, o sea, un punto bajo sobre cada cadena, hasta llegar al principio de ellas. Y ahora para que el mechón quede tejido sobre un mismo punto, vamos a tejer un punto deslizado o punto enano sobre el mismo punto bajo que tejimos antes de levantar las cadenas. Muy importante, en ese mismo lugar. Y para tejer el siguiente mechón, el número 2, pasamos al siguiente punto y repetimos lo mismo.
un punto bajo, 8 cadenas, un punto deslizado en la segunda cadena y luego 6 puntos bajos. Y por último, un punto deslizado en el mismo punto bajo que se teje al comienzo. Vamos a repetir el mismo patrón hasta el mechón número 7. Entonces por aquí ya tejí hasta el mechón número 7 utilizando el mismo patrón. Ya he posicionado los mechones para que ustedes vean que estos serán los mechones del flequillo. Así que estos son mucho más cortos. Ahora vamos a tejer los mechones de la parte posterior del cabello, así que estos serán un poquito más largos. El siguiente mechón será el número 8. Tejemos un punto bajo, luego levantamos 10 cadenas y ahora sí nos devolvemos tejiendo sobre ellas. Primero tejemos un punto deslizado en la segunda cadena y luego nos toca tejer 8 puntos bajos sobre las cadenas. Por último y muy importante, un punto deslizado sobre el mismo punto bajo del principio o del comienzo. Así que desde el mechón número 8 hasta el 18, o sea hasta el último, vamos a repetir el mismo patrón que acabamos de tejer. Todos estos mechones serán del mismo tamaño. Así que vamos a tejerlos. Entonces por aquí ya los tejí y también los posicioné sobre la cabecita. Como verán, he posicionado cada mechón con un alfiler y he colocado solamente los mechones más largos, o sea del 8 al 18, y dejé libres los del flequillo. Ahora deberán posicionar los mechones sobre la cabecita de esta forma. Yo posicioné del mechón número 8 hasta el 18. Así que una vez que finalicen su cabello, van a dejar un excedente largo de aproximadamente 30 centímetros y ahí pueden cortar el hilo. Ese excedente es para poder coser el cabello más adelante. Para posicionarlos vamos a ubicarnos justamente donde termina el límite de las líneas horizontales de los ojitos. A partir de ahí vamos a posicionar desde el 8 hasta el 18. Vamos a intentar colocarlos juntos y que queden en ese límite. Ahí nos va a quedar este espacio en la frente y en este espacio vamos a colocar los mechones más pequeños, o sea del 1 al 7, del mechón 1 al 7. Entonces comenzamos posicionando el número 1 aquí. Ahora el número 2 lo vamos a dejar levantado y pasamos con el número 3. Este lo colocamos al lado del número 1. Colocamos el 4 y 5 también, pero el 6 lo dejamos levantado nuevamente. Luego el 7 lo colocamos y nos quedó el número 2 y el número 6 levantado. Estos dos los vamos a colocar sobre los otros para de esa forma poder darle más volumen al flequillo. Entonces ya tendríamos todos los mechones posicionados. Ustedes deben colocar los alfileres justamente donde yo los coloqué aproximadamente, ya que ahí es donde vamos a dar las puntadas con nuestra aguja para poder coser el cabello. Y vamos a estar cosiendo el cabello mucho más adelante, luego de tejer todos los cabellitos de nuestros personajes. Entonces con esto ya finalizo aquí el paso a paso de cómo se teje el cabello, en este caso del primer integrante.
A partir de ahora estaré colocando en pantalla el patrón de los siguientes cabellos de nuestros personajes y solamente estaré mostrándoles y especificándoles muy bien dónde colocar los mechones de cada uno de los cabellos para poder darle el estilo a cada uno. Este será nuestro siguiente integrante. En pantalla les dejo el patrón. Vamos a utilizar el color negro para tejer el cabello. Este cabello es uno de los más cortitos que vamos a tejer. Y por aquí estaré posicionando los mechones posteriores, los cuales son del 7 al 18. Y vamos a estar colocando estos mechones desde donde termina el ojo, rodeando toda la cabecita y llegando hacia el otro lado donde termina el otro ojito. Vamos a intentar que ese sea el límite. Si es necesario de colocarlos lo más juntitos posibles, pues lo haremos, ya que no deben pasar este límite. La frente justamente nos debe quedar totalmente vacía para poder colocar los mechones del flequillo. Los alfileres vamos a colocarlos en la puntita de los mechones, bien en la puntita abajo, porque ahí es donde daremos las puntadas en caso de que ustedes vayan a coser. Así que aquí ya tenemos listos los mechones posteriores. Ahora vamos con el flequillo. Los mechones del flequillo son del 1 al 6 y vamos a comenzar de este lado. Vamos a estar colocando 4 mechones de esta forma, uno al lado del otro. Y 2 mechones del otro lado. Así vamos a crear el peinado de este integrante. Y los alfileres de estos mechones vamos a colocarlos en la mitad de la extensión del mechón. Sí, en este caso no los colocaremos en la puntita, sino en la mitad para que de esa forma se ondulen un poco hacia arriba las puntitas de ellos, solamente en el flequillo. Pasamos con el siguiente integrante, que será este. Por aquí les dejo el patrón igualmente. Y por aquí también ya posicioné todos los mechones. Para este vamos a estar ocupando toda la frente con los mechones del flequillo, del 1 al 7. Y luego en toda la parte posterior colocamos los mechones más largos, del 8 al 18. Vamos a dejar las puntitas un poco onduladas, así que colocamos los alfileres un poco más arriba de la puntita. Y lo mismo en el flequillo. Entonces así quedaría el peinado de este personaje. Por aquí pasamos con el siguiente personaje. Ustedes vayan pausando el video y tejiendo con calma todos los cabellos, ¿ok? En este personaje vamos a utilizar el color rosa pastel para su cabellito. Así que les muestro cómo posicionar los mechones, comenzando con los del flequillo, que serán del 1 al 8. Lo que hice fue dividir los mechones a la mitad, 4 de un lado y 4 del otro. Vamos a dejar esta abertura en la frente y lo que será el mechón número 2 y número 7 los vamos a dejar levantados hacia arriba. Y el resto, o sea los 3 que nos sobran, los vamos a colocar uno al lado del otro. Y luego estos mechones que dejamos levantados los vamos a colocar sobre los 3 para así poder darle más volumen a el flequillo. Luego el resto de los mechones, desde el número 9 hasta el 18, los más largos, los vamos a colocar
en la parte posterior. Y vamos a intentar dejar las puntitas también onduladas, así que vamos a colocar los alfileres un poco más arriba de las puntitas. Así se van a ondular y lo mismo en la parte del flequillo. Entonces ya con eso tenemos listo el cabello de este personaje. Pasamos con el siguiente integrante y el último. Este también tiene un cabello bastante cortito, así que lo vamos a tejer bien rápido. Por aquí les dejo el patrón y les enseño a posicionar los mechones para poder darle el estilo. Entonces yo coloqué los mechones posteriores del 8 al 18, justamente en el límite de los ojitos. Y aquí en la parte de los mechones del flequillo lo que hice fue colocar uno más arriba y otro más abajo que otro, para darle un efecto de capa a el cabello. Entonces son 7 mechones en total en esta parte, así que dejé 4 abajo y 3 arriba. Colocaremos los alfileres en la mitad del mechón y de esa forma se ondularán. Ahora en los mechones de la parte posterior coloqué los alfileres bien en la puntita para que estos mechones queden lo más estirados o rectos posibles. Y eso sería todo con este personaje. Así que por aquí les muestro a los integrantes, cada uno con su cabello en su lugar y con los peinaditos totalmente realizados. Espero que los hayan hecho de esta forma y si quieren alterar el peinado no hay ningún problema. De esa forma pues quedarán mucho más originales. Así que ahora vamos a pasar a coser. Estaré mostrándoles brevemente cómo coser el cabello en caso de que lo quieran coser. Recuerden que ustedes pueden optar por la opción de pegar el cabellito y pues así sería mucho más rápido. Solamente deben utilizar un pegamento que sea apto para el material del hilo. En este caso yo voy a estar cosiendo y bueno, vamos a utilizar el excedente que dejamos luego de tejer el cabello y en caso de que no lo hayan dejado, pues vamos a agregar a nuestra aguja lanera hilo del mismo color del cabello. Entonces para coser vamos a estar dando una puntada por mechón justamente donde tenemos los alfileres. Vamos a comenzar con la parte del flequillo de este cabello. Voy a sacar la aguja del interior de la cabecita y ahora voy a tomar este mechón. De esta forma le doy una puntada al mechón y ahora paso a la parte interna de la cabecita y salgo donde tengo el siguiente mechón. Aquí lo tomo, le doy la puntada correspondiente y paso al siguiente mechón. Justamente salgo donde tenía el alfiler. Le doy la puntada al mechón y paso de nuevo al interior de la cabecita saliendo hacia la dirección del siguiente mechón. Y así lo haremos con todos los mechones del flequillo. Entonces por aquí ya lo hice, le di una puntadita a cada mechón justamente donde tenía los alfileres. Ahora vamos con la parte posterior.
Así que vamos a estar dando las puntadas aquí en la parte inferior de los mechones. Vamos a estar tomando solamente la puntita del mechón. Entonces le damos la puntada a este primer mechón. Ahora voy a pasar la aguja para el interior de la cabecita, justo por donde la había sacado, y la saco donde tengo el siguiente mechón, justamente a la altura del alfiler. Le doy la puntada correspondiente al mechón y vuelvo a repetir. Entonces así lo vamos a ir haciendo con todos los mechones. Vamos a intentar de que nos queden derechos justamente en la parte donde tenemos los alfileres y vamos a ir haciéndolo hasta finalizar. Así que por aquí ya llegué al mechón número 18. Ahora voy a sacar la aguja hacia la parte superior de la cabecita, ya que aquí vamos a dar unas puntadas para que el cabello quede firme. Entonces vamos a dar unas 4 puntadas de esta forma. Ahora otra cosita que ustedes pueden hacer para que esta extensión de los mechones quede mucho más firme es darle una puntada justamente en la mitad de cada uno de los mechones. Esto sería en la parte posterior. Y así van a quedar un poco más fijos. En caso de tener algún pegamento, como por lo menos silicona fría, pueden colocarle debajo de los mechones en esta parte y así nos van a quedar más firmes y no va a ser necesario dar esas puntadas. En mi caso voy a estar colocando un poco de pegamento y ya con eso finalizo. Cortamos el hilo y así es como vamos a coser cada uno de los cabellos de nuestros personajes. Les aseguro que es bastante rápido de coser y va a quedar bastante firme el resultado. Yo voy a estar cosiéndolos aparte de la cámara y ya vuelvo para mostrarles. Entonces por aquí ya finalicé todos mis lindos integrantes, ya cosí todos los cabellitos en su lugar y así es como nos quedarían. Miren nada más qué lindos nos han quedado. Así que ustedes pausen el video y realicen todos estos pasos con calma. Una vez que ya cosan su cabellito, nos queda una cosita más, que será tejer los dos gorritos para estos dos integrantes que lo llevarán. Les comento que estos gorritos se tejen de la misma forma, solamente van a cambiar las tonalidades de color. Uno será en color mostaza y el otro en color amarillo. En pantalla les estaré dejando también el patrón de este, ya que es bastante simple. Vamos a estar tejiendo desde la ronda número 1 hasta la 7 secuencias de aumentos, finalizando con 42 puntos bajos en la ronda número 7. Luego desde la ronda 8 hasta la 9 van a tejer 42 puntos bajos. Y luego en la ronda número 10 van a tejer 5 puntos bajos y una disminución repetido 6 veces para poder disminuir los puntos y finalizar con 36 puntos bajos. Luego cortan el hilo, esconden el excedente y ya con eso tendrán su gorrito.
Y entonces esa sería la última pieza para ahora sí finalizar por completo. Entonces hasta aquí llegaría el tutorial. Ahora lo único que falta será agregar nuestras chicas Huntrix con los Aya Boys y poder tener la colección completa. Espero que hayan logrado tejerlos a todos con éxito. Si tuvieron algún problema, en los comentarios pueden decirme para poder ayudarlas con algún inconveniente. Y si les ha gustado este video, no olviden darle un like y suscribirse. Próximamente estaré trayéndoles más proyectos lindos y fáciles como este. Así que gracias por tejer conmigo en este día. Nos estaremos viendo entonces en un próximo video de amigurumis. ¡Chao!